Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rick Terex y estamos aquí en el capítulo número 2 de Cursed Castle. El día de hoy tenemos una invitada anónima, la cual estaremos presentando como la señora. Señora, es un placer tenerla aquí esta noche. Mucho gusto, para mí es un placer también. Buenas noches para todos. Buenos días, buenas tardes. El día de ayer tuve un episodio con Shiro, el cual yo mencioné a un señor que había sufrido un caso de brujería en un cuarterío del cual costó que él saliera. La señora es esposa del señor y el día de hoy está aquí para contarnos su experiencia, no solo con el señor, sino su experiencia a lo largo de su vida. Así que, bueno, señora, ¿cuál fue uno de los primeras experiencias que tuvo usted en este ámbito? Bueno, sí hemos tenido muchas experiencias y a lo largo de los años uno se va acostumbrando a escuchar y a ver cosas que ya después a uno no le da ni miedo. Pero voy a empezar desde que yo era una niña. Ok, vamos a ver. ¿Cuántos años tenía más o menos? La experiencia que les voy a contar es la de que tuve, le podría decir, una experiencia de conocer, ver lo que yo escuchaba que hablaban, pero yo no lo creía. Hasta que me pasó a mí, ahora sí lo creo, del cadejo. El cadejo, para los que no conocen o no son de Honduras, es una leyenda de aquí local, nacional, mejor dicho, la cual nos habla de un perro negro denominado como el cadejo o animal también, el cual uno lo ve desde lejos y poco a poco va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta volverse gigante, enorme, y está relacionado como a los augurios u otras ciertas cosas. Entonces nuestra señora aquí nos va a contar cuál fue su experiencia con este animal de leyenda, animal mítico. Bueno, no, yo vivo en Tegucigalpa, Honduras. Es la capital de Honduras. Y mi mamá es de un lugar fuera de la capital, de otro departamento de Honduras, en un departamento que se llama Valle. Pero nació en una aldea de la cabecera, Nacaome, y la aldea se llama El Tránsito. Y ella siempre acostumbró a mandarnos en las vacaciones cuando salíamos de la escuela para donde mi abuela y mis tías. Entonces nosotros todas las vacaciones nos íbamos con mis hermanos y pasábamos en una aldea donde no había luz, no había agua potable, no había nada de lo que nosotros estábamos acostumbrados aquí en la capital. Una pregunta, ¿se acuerda del año más o menos? Yo tenía 13 años. Ahorita tengo 57. Entonces podemos decir que fue como en el 75, 76, por ahí, ¿verdad? Algo por ahí. Algo por ahí. Entonces, como de costumbre, el lugar donde íbamos nosotros era una aldea que se llama El Tránsito, que hay un desvío en la orilla de la calle Panamericana y hay que caminar 3 kilómetros para llegar a la casa, de donde nosotros nos deja el bus, el transporte. Entonces, el día que ya nos tocaba regresar aquí, un 23 de diciembre, nos tocaba regresar aquí a Tegucigalpa para pasar Navidad y Año Nuevo con nuestros padres. Venía con mi hermana pequeña, que estaba más pequeña, que era como 6, 7 años menor que mí, una tía y una prima mía que era 2 años mayor que mí. Veníamos a pie. Cuando íbamos a mitad del camino, miramos que una cosa brillaba y oíamos como un caballo y vimos que venía un hombre encima de un caballo y lo que le brillaba a la luz de la luna era un reloj que él traía puesto en su mano. Entonces el hombre le dijo a mi tía: ¿para dónde va con esas hipotas tan temprano?
Entonces mi tía le dijo que íbamos para el desvío a esperar el bus, que nos íbamos a ir nosotros en el bus de las 5 de la mañana. Y entonces él le dijo que por qué íbamos a esa hora y le preguntamos la hora y él dijo que eran las 12:30 de la noche. Y él siguió su camino y nosotros seguimos nuestro camino. Cuando íbamos ya para llegar al desvío donde esperábamos el bus a medio kilómetro, del lado derecho salió como en forma de un conejo, un animal negro, que lo vimos negro porque había luna llena y se miraba el camino. Se miraba en medio del camino, entonces estaba en medio del camino. Salió de un lado del camino, Ajá. Atravesó el camino y se metió al otro lado. Como quien dice, salió de un montarral. Salió del monte, Ajá, atravesó ok. el camino y pasó al otro monte. Ok, ajá. Después seguíamos caminando, no le hicimos caso y seguimos caminando y nosotros íbamos platicando. Y cuando íbamos más adelante, volvió a salir del lado izquierdo a donde él se había metido, otra vez nada más que ya más grande, como tamaño de perro. Y así hasta llegar al punto donde íbamos a agarrar el bus, y él entraba el monte derecho, después a la izquierda y así por todo el camino. Y entonces mi tía nos llevaba agarrada de la mano y ella iba rezando porque dijo que era el cadejo. Ok, entonces ella tenía el conocimiento de ese animal. Ella tenía el conocimiento, pero no tuvimos tanto miedo porque ella nos decía que era el canejo guardacamino, el que nos iba cuidando por el camino. Entonces hay varios tipos. Se supone que hay dos tipos: el cadejo que asusta y hace loca a la gente, y el cadejo que le guarda el camino a las personas. Que es el que ustedes vieron, el Que se guardacamino. supone que es el que nosotros vimos, ¿verdad? Pero la verdad nosotros teníamos miedo. Y como el lugar es muy caliente, el clima es exageradamente caliente, nosotros hasta teníamos frío del miedo. Entonces mi hermana iba llorando y yo le decía que se callara porque no nos iba a hacer nada, porque nos iba cuidando el camino, porque así nos dijo mi tía. Entonces nosotros ya para llegar a la carretera, ya el animal el cadejo ya iba como el tamaño de una vaca, negra, grande como toro, y ahí sí ya nos dio miedo, porque los ojos los tenía como rojos de llamas de fuego. Y entonces mi tía empezó a rezar y a rezar y a rezar, y salimos corriendo hasta llegar a la carretera, y ahí nos quedamos sentadas esperando. Y ya no lo volvimos a ver, pero nosotros estábamos llorando. Y el bus pasaba hasta las 5 de la mañana y nosotros llegamos ahí a las 2 de la mañana. Wow. Porque íbamos bien lento por el miedo. Wow. Esa es una historia que solo el que la vive la puede creer, pero la gente que no ha visto, no ha experimentado, no ha visto cosas, no lo va a creer nunca. Ok, señora, y esa fue la única experiencia que tuvo usted en ese pueblito. No, ahí otra. tuvimos varias. Ok. ¿Podrá contarnos alguna de ellas, verdad? Claro que sí. Otra de las experiencias que tuve, que nosotros nos íbamos, ahí tenía yo a mi abuela, tenía 2 tías, entonces eran 3 casas las que visitábamos en la misma aldea ahí cerquita. Como por así decirlo, en la misma cuadra. En la misma cuadra, exactamente. Entonces una de las casas, que era la de mi tía, ella vivía un poquito más alejadito, como en una lomita. Entonces una noche quedamos todos los primos de acuerdo, como uno cuando está cipote, le gusta contar cosas de miedo y todo eso. Entonces nos quedamos en la casa de mi tía, la que vive en la lomita, y entonces empezamos a contar cosas de miedo y cuentos y todo eso. Sí, siempre uno de joven, de niño, tiene el morbo de querer, la curiosidad, el morbo de querer saber lo que es el miedo, experimentarlo. Y aunque tenga miedo, más quiere uno, porque es la adrenalina que le corre a uno en ese momento. Así es. Pero nos quedamos durmiendo ahí. Ok. Y Dios sabe que no estoy mintiendo. Que cuando estábamos ahí en la hamaca, yo vi, y a mí ya me había contado mi tía, y yo no le creía, y me había contado mi primo.
Yo vi 2 toros en la esquina de la casa, cómo se agarraban y se revolcaban. Y yo miré aquello tan horrible que yo no quise ni moverme de la hamaca y me quedé como congelada hasta que... Como que estuvo como que entró en parálisis. Ajá, y solo viendo aquello y escuchando hasta que mi primo me agarró del pelo, me bajó de la hamaca y me metió en un cuarto y me dijo que me quedara ahí con todos los demás primos, ahí mis primas. Y ahí nos quedamos todos, porque solo mi primo y yo, que somos de la misma edad, estábamos viendo y escuchando ese agarre de los toros. Wow. Pero eso fue a raíz que en esos lugares siempre hay alguien que se dedica a la magia negra y a la brujería. Exacto. Y había una señora que era la bruja más poderosa, se supone, de ese lugar, y le había echado una hechicería a mi tía. Por eso fue que mi tía perdió la casa, perdió el hogar, el matrimonio, y tuvo que andar rodando mucho tiempo por la brujería que esa señora le hizo. Igual, el día de ayer estuvimos en un episodio, el cual Shiro, una invitada que tuvimos, nos contaba acerca de que a ella también le hicieron brujería en su casa. Fueron a enterrar algo y ellos tenían como 11 perros, dice, y que 2 de esos perros casi se matan entre sí porque se volvían como locos hasta que desenterraron eso, lo quemaron. Sí, porque los animales ven los espíritus malos. Eso es algo que ellos siempre he escuchado yo. Ellos ven todo, pero ellos solo ven los espíritus malos. Los espíritus burlones, los espíritus inmundos son los que ven los animales. Que algunas personas también lo miran, pero otras no. Eso es algo ya denominado el don de discernimiento de espíritus, los ojos espirituales, oídos espirituales, que eso todo está... Pero eso ya viene para Exactamente, ya es la religión. Y esas son otras experiencias más grandes de que nosotros hemos vivido también de eso, con eso. Pero ahora quiero hacerle otra pregunta. Eso ya, aquí creo que podría concluir usted con lo del pueblito, ¿verdad? Hay muchas experiencias del pueblito y que no solamente es de apariciones, sino de cosas verdad que sucedieron, que todo el mundo lo vio. Eso quería preguntarle, ¿hubo algún suceso en el cual todo el pueblo estuvo involucrado o algo por el estilo? Todo lo que es el país Honduras estuvo involucrado. Ok, ¿podría narrarnos un poco de eso? De ese mismo lugar, de ese mismo pueblo. Ok. Y en el mismo camino que íbamos, ya para llegar, esa noche, como de costumbre para las vacaciones, mi papá, nosotros estábamos en el tránsito, en la aldea donde mi abuela, mis tíos, mis primos. Mi papá nos fue a traer como de costumbre un 23 de diciembre. Entonces veníamos con mi papá. Ese día mi papá no llevó el carro. Y ese día mi papá nos fuimos en unos buses, que eran unos buses muy chiquititos. Como los brujitos que le dicen. Más chiquitos todavía. Más chiquitos. Más chiquitos que los brujitos. Eran los busitos. Prácticamente camionetas, por así decirlo. No, es que eran unos busitos tan chiquitos que yo no los he vuelto a ver. Y en esos busitos veníamos caminando con mi papá, eran como las 4 de la mañana o las 3 de la mañana, y ya para llegar al lugar donde pasaba el bus por la carretera principal, del lado derecho, como quien dice, del lado de Tegucigalpa, al lado del Salvador, donde es la frontera del Salvador, salió una gran bola gigante con un estruendo que nos dejó sordos por un buen ratito. Rompió la barrera del sonido, entonces. Exacto. Y llevaba una cola tan inmensa de colores y estrellas, una cosa tan bella que quedó el camino como la luz del día, y ahí nos dimos cuenta que ya íbamos a llegar a la carretera. Porque como estaba bien oscuro esa vez, no había luna llena, estaba en tinieblas, y mi papá solo iba con un foco de mano alumbrando el camino. Y vimos eso, quedamos totalmente sordos. Iba mi papá, mi hermana mayor, mi hermano menor que me sigue a mí, y yo y mi hermana chiquita. Y mi papá y todos quedamos perplejos, asombrados, asustados. Y mi papá lo primerito que dijo fue: ovni. Eso le quería preguntar. Ovni, dijo mi papá. Entonces yo le dije:
Pero es que no se vio como ovni, se vio solo una bola gigante con un estruendo y una cola de colores. Es un ovni, dijo mi papá. Cuando venimos a Tegucigalpa, nosotros aquí llegamos a las 11 de la mañana. Ajá. El lugar ahora en la actualidad, porque las carreteras están bien. Sí, han arreglado las uno carreteras llega en y 2 todo horas eso. y media. No, ok, Antes, a las 5 de la mañana, se montaba en el bus. Y llegaba a las uno 11. llegaba a las 11, 12 del día. Ok, eran entonces como 6 horas de camino, 6, 7 horas más o menos. Rueda por el Sí. tipo de carretera y el tipo de carritos que habían Ajá. antes. Y yo recuerdo que cuando venimos aquí a la casa, vino una vecina de mi mamá y le dijo, Nina, se dio cuenta que pasó un ovni a las 3 de la mañana por Honduras. Y mi mamá le dijo, no, yo no supe nada ni creo en eso. Entonces mi papá le dijo que era cierto, que nosotros lo habíamos visto. Y nosotros le dijimos a mi mamá que era cierto porque lo habíamos visto. Y nosotros tuvimos esa experiencia tan bonita. Lo malo fue que quedamos sordos por unos minutos. Ajá. Y pero que eso es porque por el sonido de la velocidad. Rompió la barrera del sonido. Que fue una cosa, pero sí, así. A eso se le denomina romper la barrera del sonido. Todo se ensordece. Ya. Bueno, pero quedamos perplejos, quedamos mudos, quedamos sordos. Bueno, ciegos no podíamos ir porque estábamos en la oscuridad. Ok. Entonces, usted en su humanidad, ¿usted piensa que eso pudo haber sido un ovni de verdad o pudo haber sido algo más sobrenatural? Para mí, que fue un cometa. Ok. Hay un cometa que pasa, no sé, cada 3,000 años, no sé cuánto dicen, pero para mí que fue esto. Entonces para usted fue un cometa. De sí, que pasó. Pasó. Pero sí creo en los extraterrestres porque he tenido yo experiencias directamente con ellos. Wow, o sea, usted tuvo una experiencia con extraterrestres. Sí. ¿Podría contarnos acerca de eso? Pero eso no fue ahí, eso fue en otro departamento de Honduras y fue en 1996. Ok. Cuando yo ya estaba casada y yo tenía mis 3 hijos. Y mi hijo chiquito tenía 6 años y ahora él tiene 32 años. Sí, fue en el 96. Y fue una experiencia tremenda. Y es una experiencia tan larga de contar que creo que ocuparía mejor en otra ocasión contársela. Ok. Ahora quiero que me narre un poco. Si no quiere extender o no quiere dar tantos detalles, no hay ningún problema. Quiero que me narre cómo fue su experiencia con lo de su esposo. Con lo que yo conté ayer, que a él aparecían gusanos en los zapatos, en la comida. Fue algo tremendo porque es una experiencia de muchos años. No fue no fue de meses, por así decirlo. No fue que le sucedió en una ocasión, ni en 2 ni 3. Fueron muchas veces en un lapso de 17 años. ¡Wow! Porque fueron 17 años los que estuvimos viviendo en ese lugar. Y fueron 17 años de estar viviendo cosas horribles, tremendas, y sus 3 que hijos. yo misma no la creía porque yo pensé que eran inventos de mi esposo hasta que yo lo vi, lo experimenté. Lo corroboró con sus propios ojos. Y lo viví. Ajá. Entonces ahora yo digo que hay muchas personas que no creen. Es que no las hay. creen en nada. Las hay. Pero cuando la persona ve las cosas como me pasó a mí, entonces uno ya viene y empieza a creer en todo lo que puedas creer. Creer en la vida. Yo tengo un amigo. Porque yo de experiencias de todo tipo las he tenido. Y gracias a Dios aquí estoy viva y estoy bien. Así es. Yo tengo un amigo que hace un tiempo estábamos teniendo una charla y le digo yo, bueno, ¿y vos qué pensás que es después de la muerte? Le digo. No, yo sinceramente yo creo que vamos al infierno. Ajá, pero ¿y el cielo? Le digo. No, sinceramente para mí no existe el cielo. Ay, entonces la supuestamente gente buena, le digo, que hace buenas acciones, que sigue la Biblia y que sigue a Dios, le digo. No, simplemente se salvan del infierno y ya van al limbo. Entonces crees en el limbo, le digo yo. Crees en el infierno y no crees en el cielo, le digo. Crees en Dios, le digo. Sí, yo creo en Dios. Yo no creo en la religión, pero creo en Dios, me dice. Pero entonces si crees en Dios, tenés que creer forzadamente en el cielo, le digo. Porque no puede existir un bien sin un mal y no puede existir un mal sin un bien. Porque él está perdido. Por eso él dice que para él solo existe el infierno y el limbo.
porque en él no hay esperanza, porque él no tiene esperanza de nada. Si él tuviera un poquito de esperanza, entonces él dijera que sí hay un cielo o que hay un paraíso, pero como él ya se siente perdido. Él es una persona negativa, así se lo digo. Él es una persona negativa porque de seguro vive y convive con gente negativa y se crió con gente negativa. No ha tenido una experiencia sobrenatural, y el día que tenga una experiencia sobrenatural, tanto como de la buena de la mala, tanto como de la buena, como de los espíritus inmundos, porque la misma palabra de Dios dice, el muchacho dice que él cree en Dios, ¿verdad? Dios. Pero la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan de Dios, le tienen miedo a Dios. Exacto. Le tienen pavor y miedo a Dios. Entonces este muchacho, si solo cree y no tiene temor de Dios ni nada, es porque él está perdido en el limbo y él sabe que se va a ir para el infierno. Él lo sabe y él lo acepta. Si él no reconoce que hay un Dios y que hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Así es. Ahora quisiera que me contara un poco de las experiencias que tuvo con lo de su esposo. Me comentó de que un perro se murió ahí, se suicidó, por así decirlo. 2 perros. Fueron 2. Fueron 2 perros. Nosotros estábamos ya acostados todos. Nosotros vivíamos en una casa que tenía varios cuartos y era como un cuarterío, por así decirlo. Como una cuartería, pero la dueña de la casa vivía en la segunda planta. Había como una segunda planta y tenía un balcón, me comentaba él, que daba a la casa de ustedes, al techo de la casa de ustedes. Donde se llevaban los perros de ella. De ella. Eran los perros de ella. Y el caso sucedió una noche y después a la siguiente noche el otro perro. Ok, entonces fueron 2 noches consecutivas. Sí, la señora, ella se dedica a la magia negra y a la brujería. Y a leer cartas, a la adivinación. Y nosotros escuchamos que en nuestro apartamento, que no está la planta de ella arriba, sino que está fuera de la planta de ella. Ella vive en una segunda planta, pero el apartamento de nosotros está a la par del que está abajo del de ella. Y es de láminas de zinc. Nosotros escuchamos que alguien andaba caminando en las láminas. Y lo que no nos gustó a nosotros, que nosotros vimos que las láminas se hundían los pies. Pensábamos que era un ladrón. Y cuando salimos a ver no era nada ni nadie. Y era temprano, como las 11 de la noche. Entonces, una pregunta. ¿Ustedes no sentían miedo en ese momento entonces? No, porque ustedes salieron a revisar. No, porque como ya hemos visto muchas cosas, ya no tenemos miedo. Sino que nos llama la atención, y como ahora somos cristianos, servimos a Dios, entonces ahora nosotros hablamos directamente con las potestades y lo reprendemos. Aquí le voy a dar un tiempo, porque también sé que en la iglesia donde usted va, es una iglesia la cual ha estado tomando bastante popularidad ahorita, por la iglesia en las calles. Entonces no sé si a usted le gustaría dar publicidad en este momento. Tiene todo el permiso para que dé un pequeño spot de publicidad, hable de lo que se trata la iglesia en las calles y invite a la gente a participar. Sí, yo pertenezco al Ministerio Evangelístico y Profético Manantial de Vida de la Colonia Villanueva en Tegucigalpa, Honduras. Pertenezco a la misión La Iglesia en las Calles también. Nos dedicamos a ganar almas para Cristo en primer lugar. Así es. Primero llevamos la palabra de Dios, le hablamos a la persona que hay un Salvador, que puede escoger el camino derecho o el camino que no es derecho. Ustedes no obligan a nadie. No obligamos a nadie. Exactamente. Y andamos ganando almas para Cristo. Aparte de eso, después tienen la labor social, ¿verdad? Tenemos una labor social. Lo que me decían. Que tenemos llevar comida al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que está preso, al enfermo, porque todos los miércoles también vamos afuera de los hospitales a predicar la palabra y a repartirle la comida a las personas que se quedan toda la noche esperando noticias de sus pacientes. Ok. Llevamos comida a los crematorios, llevamos comida a los lugares más peligrosos y lugares calientes, a la gente más pobre. Le llevamos brigada médica
hacemos muchas cosas que nos manda Dios a hacerlas, con el respaldo sobre todo de Él y el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Somos respaldados. Y los invito a todo aquel que quiera hacer un voluntariado, que solo nos busque en el Facebook como La Iglesia en las Calles. También tienen un Instagram que aparece como @m.laiglesia-en-las-calles. Sí. Entonces ahí están las redes sociales para todos los que quieran hacer Y un en voluntariado. Facebook Y en también. Facebook también. También aceptan donaciones, obviamente. Sí. Tanto monetarias como de ropa, juguetes, Exacto. comida, todo tipo de Medicamentos. donaciones, medicamentos. Lo principal, lo más primordial, medicamentos, comida y efectivo, porque llenamos 3 camiones a 4 camiones y andamos por todo Honduras. Así es. Entonces necesitamos combustible. Y nosotros, para obtener el combustible, hacemos venta de comida en nuestro ministerio y salimos a vender a las calles esa comida para la gasolina. Trabajamos duramente. Ok, volviendo a la plática principal, ¿verdad? Usted menciona de que salieron a revisar y no encontraron nada. De los pasos en el techo se marcaban, salieron y Nada. ustedes no vieron nada. Nada, no vimos nada. Entonces supongo que volvieron a entrar a la casa a acostarse. Exacto, nos acostamos. Ok. Pero volvimos a escuchar. Ujú. Y que volvieron a andaba salir. alguien. Entonces dijo mi esposo, esto no me gusta, esto no es nada de este mundo. Digo, y cuando él dice así, entonces yo me pongo atenta, porque siempre es lo que él dice, sale lo que él Sí, dice. él me contó que... Salud. Él... Salud. Él me Gracias. contó que en muchas ocasiones tuvo sueños. Y las cosas que él soñaba así pasaban. Sí, por eso yo le decía a él que nunca soñara que yo me moría, porque yo no me quería morir. Pero Sí. siempre que él sueña algo, Pasa. todo sucede. Ok, sí, así me estuvo contando. O sea que Dios le ha dado el don de los sueños a él. Exactamente. Entonces, él sintió de que eso era algo malo. A él no le convencía algo, se sentía inquieto. Así es. Y entonces volvimos a salir. Ujú. Cuando nosotros salimos por la parte de atrás, como siempre, la puerta, volteamos a ver para arriba las láminas, subimos a una grada para ver, no había nada. En lo que bajamos, en lo que subimos a las gradas para ver a la terraza, por la terraza, vimos que se levantó el perro por el aire. Él solito se levantó, como cuando levita la persona. Ajá, como cuando lo levanta, como que si alguien lo estaba levantando. Ajá, pero Ajá. no había nadie. Y el perro estaba acostado. Pero la dueña o estaba parado. acostado. O sea, ustedes lo vieron dormido, en el aire acostado, por así acostado. decirlo. Pero cuando él sintió que se lo llevaban en Se el despertó. aire y chilló. Ujú. Y entonces vimos de que en el aire, Lo tiraron. no, tenía una baranda de una malla, la terraza, Ujú. y lo levantó del piso, lo pasó de Por la la malla malla. y lo dejó caer al piso abajo en la puerta donde nosotros vivíamos. Wow. Y ahí quedó como con ataques y le Ay, salía no. sangre de la nariz. Entonces vino el hermano de la dueña y todos estaban despiertos y oyeron todo. Todo el Entonces, macaneo, todo el nosotros lo relajo. llamamos. Sí, entonces vino el hermano y lo que hizo solo bajar a ahorcar al perro y lo A ahorcó. matarlo. Lo terminó de matar. Pucha. Esa fue una noche. A la Ajá. siguiente noche pasó lo mismo. mismito. Y también Ma- bajó el hermano también a ahorcar al perro. Y también mató al perro el hermano. No, entonces eso sí ya era algo Entonces, planeado, algo ya mi hecho. esposo dijo que a saber si era un trabajo que estaban haciendo Sí, ellos ellos. para alguien Sí. o para nosotros, porque nos sucedieron A tantas a cosas. ustedes. Yo para una Semana Santa ella me hizo una brujería a mí y yo me iba a morir de un infarto, de un dolor en el lado derecho, de 13 días de dolor, y yo gritaba y toda la persona que me inyectaba, médicos, lo que fuera, se les dormían las manos. Y los pastores de mi iglesia oraban por mí. Yo ya vivía en la iglesia, yo ya no vivía ahí. Y ella, yo la fui a ver un día y ella me abrazó una Semana Santa para el Viernes Santo, y ahí ella me puso en ese abrazo la brujería y yo no lo creía. Y a mí me lo dijo mi pastora, que me había puesto brujería desde que me abrazó. Y yo no ok. le creía a mi pastora. Entonces eso fue tan sutil que con un simple abrazo que aceptó usted, casi se muere. Casi me mata. Por eso uno tiene que tener cuidado hasta lo que va a agarrar de la gente, ¿verdad? Exacto. Y entonces
Fueron 13 días de gasto de dinero. De dolores que inexplicables. Era horrible el dolor en el brazo derecho, el gasto de dinero. Todos los pastores, toda la persona que oraba por mí me ungía con aceite, quedaban las manos paralizadas, fue algo tremendo. Hasta los 13 días que el pastor me pegó un grito y me dijo: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y entonces yo empecé a llorar y a orar y a pedirle perdón a Dios y todo. Y hasta ahí llegó. Y fui libre. Hubo liberación de la brujería. Y al mes cabalito de eso, ella llegó con sus propios pies a la iglesia a contarme el tipo de brujería que le había hecho. Me dijo: a mí me hicieron algo para que yo la odiara a usted. Y yo le hice una brujería a esto, pero como yo mandé a ver si usted había muerto y nada, ahora sí entiendo que usted sí está con Dios, me dijo. O sea, ella aceptó el hecho. Ella aceptó el hecho de que había hecho algo. Ella me lo fue a contar. Y que Dios estaba con usted. Ella me fue a contar a mí lo que me había hecho ella. ¿Y cómo fue la reacción de ella? ¿Ella reaccionó de una manera arrepentida? ¿O como que si yo venga a decirle a usted: fíjate que te hice brujería? Miraba entre arrepentida y enojada. Y nerviosa. Ok, nerviosa me imagino por la reacción suya. Exacto, no, por la reacción no. Sí, porque como ella sabía que yo era bien enojada y todo eso. Sí, es que usted me comentan que usted es de carácter. Sí, pero ahora ya en Cristo Jesús soy una nueva criatura. Exactamente. Entonces yo solo la dejé que hablara, que dijera todo lo que dijera delante de los mismos hijos de ella. Y ella me dijo, yo le dije a ella: ¿usted le pidió perdón a Dios? Ella me dijo que sí. Entonces vengo a pedirle perdón a usted. Entonces yo le dije que no se preocupara, que yo la perdonaba. Y a raíz de eso que esta señora me hizo, como que Dios puso amor en mí para ella. Y cada vez que ella me llamaba que fuera a orar por ella, yo iba a orar cuando ella estaba enferma y Dios la sanaba. Pucha. Y Dios la sanaba. Qué bueno. Pero mi esposo un día me dijo: ya no quiero que sigas yendo donde ella, porque Satanás es astuto y la puede utilizar a ella para hacer otra cosa más grande. Sí. Entonces yo le hice caso a la voz de mi esposo y no volví a ir, y ella nunca más me volvió a buscar. Bueno, señora, también me cuenta, me comentaba alguien, su hija, que usted tuvo una restauración de un fémur. Sí. O sea, Dios se manifestó y le restauró el fémur. Me puso la rodilla. ¿O cómo fue más o menos esa experiencia? Quiero que me cuente acerca de esa experiencia. Bueno, desde mi juventud, desde que yo tenía, no juventud, pero desde que tenía 30 años, yo empecé, de 25 todavía años, se puede decir juventud. Desde mis 25 años, yo empecé a jugar softball. Y yo era deportista, y yo jugaba, pero soy sobrepeso. Peso más de 200 libras desde ese tiempo. Sí, se ve que usted le entra bien a los tamales. Y así yo jugaba. Ajá. Yo era catcher, por 5 años estuve de catcher. Catcher es la persona que está hincada agarrando, el que ¿verdad? agarra el receptor. Ok. Y después yo seguí jugando, no paré de jugar, jugué 25 años sin descansar, y yo con el peso que tenía me barría, entonces yo me fui desgastando los ligamentos, el cartílago. Sí. Y el líquido que le dicen. Y yo quedé con el problema en las 2 rodillas. Entonces, como yo tuve 2 quebraduras y 3 esguinces jugando en el lapso de los 25 años. ¿Dónde las tuvo? En el tobillo los tuve las dos, de los 2 pies. Las 2 quebraduras. En uno. Ajá, ok. Y en el otro pie eran 3 esguinces. Y a raíz de que tanto jugué y después se deshizo la liga, se deshizo todo, dejamos de jugar, nos fuimos poniendo más gorditas, más pesadas y todo eso. Con el pasar de los años, el peso de los años también, imagino que tuvo que ver bastante. Empecé a sentir el dolor tremendo en las rodillas. ¿A la hora de caminar, estar sentada o a la hora de que estoy sentada y me levantaba para caminar no podía? Y un día que yo caminaba a pie desde donde yo vivía hasta la iglesia. Me imagino que es un tramo un poco largo, ¿verdad? 1 kilómetro o 2 kilómetros creo que son. Ok. Pero habían buses. Entonces yo caminaba a pie. Y cuando iba por el puente yo sentí que algo se me reventó por la parte de atrás de la rodilla. Y yo no podía caminar. ¿Sintió helado? No, sentí que algo me reventó y que no había vida de la rodilla para abajo y me temblaba el pie y como no una podía parálisis. caminar.
no, es que como que no, estaba muerto de la rodilla, Ajá, para ajá. como trapo. Ah, ok, Como ya, trapo, ya comprendo, ya comprendo. lo que es la parte del Fémur. peroné para abajo, el Ah, ok, tobillo, el el pie. peroné, ajá. Y no podía caminar y yo lloraba en un puente peatonal, y entonces me encontré con el hijo de mi pastor. Y él me bajó como pudo, un cipote delgadito, pequeño, y me llevó en un bus a la Al hospital. iglesia. Y cuando Ah, yo a la llegué iglesia. a la iglesia, yo iba llorando, llorando, llorando. Entonces, al verme mi esposo que estaba en la iglesia, él y un hermano y el pastor, que yo lloraba mucho, me llevaron al hospital escuela. Ajá. Cuando llegué al hospital escuela, le mandaron a hablar al doctor, el doctor Alvarenga, que él trabaja rodillas y tobillos. Ok, entonces él era el especialista en ese ámbito. Él es, sí. Y entonces vino él y me mandó a hacer la radiografía y no tenía rodillas. Y me quedó viendo y me dijo, mira, uno camina por los músculos, no camina por los huesos. Pero te reventaste el músculo del peroné, me dice, y como no tenés rodilla, mira, y me enseñó, y ahí tengo las radiografías. Que no tenía rodilla. Que no tenía rodilla. Entonces te vamos a operar, pero te voy a enyesar desde la pelvis hasta el dedo gordo. Entonces yo le dije que no me iba a enyesar y que no me iba a enyesar, que solo me dejara así, que Dios me iba a sanar. Y me vine. En ese tiempo usted ya estaba era cristiana. Yo convertida a Cristo. Ok, ya era hija de Dios entonces. Me vine, el pastor me trajo a la casa de mi mamá en la colonia Kennedy. Entonces ahí me vine con mi esposo, el hermano de la iglesia y el pastor. Entonces mi mamá, la mañana siguiente, mi mamá es una profesional de la enfermería, ella sigue con vida, licenciada en enfermería. Ella ya murió. Ah, ok, lo lamento mucho. Sí, gracias. Y entonces vino ella y me dijo con estas palabras: nos vamos a poner en ayuno de oración a partir de mañana, y Dios te va a poner esa rodilla. ¿Cuántos días estuvieron en ayuno de oración? Vive Jehová, que no teníamos límite de días. Ah, ok. Hasta que Dios pusiera la rodilla. Hasta que Dios hiciera el milagro. Y a los 3 días yo empecé a caminar sin necesidad del andador. Ah, entonces usó andador usted. Yo usé andador. Ok. Y entonces cuando yo empecé a caminar, ella me ungía con aceite en la mañanita, orábamos juntas, presentábamos el ayuno en la tarde, me volvía a ungir, entregábamos el ayuno. Mi esposo, mi mamá, mi hija y yo, los 4. Cuando ya después ya caminaba bien, yo me fui de emergencia para el hospital a buscar al doctor Alvarenga. Él está en el área de ortopedia. Entonces me fui a la sala de ortopedia a buscarlo, y me miró caminando y me dijo: ¿qué te pasó? Porque no tenés rodillas y te he reventado el fémur. Y venís caminando. El peroné, ¿cómo caminas? Entonces yo le dije: quiero que me haga una radiografía y yo después le explico. Entonces me la hizo y aparezco con todo como que si tal nunca he tenido nada. Como una rodilla nueva. Pero el peroné sí aparecía como reventado, que había sido operada. ¡Wow! Como que había sido operada. Entonces yo le dije: mire, doctor, esta es la obra de Dios. Yo he recibido ese milagro de parte de Dios, que me restauró y me puso totalmente la rodilla nueva. Porque yo le dije al Señor: yo tengo mis huesos, mi cuerpo y cada uno de mis órganos para danzarte, Señor, porque yo soy danzarina, a mí me gusta danzarle a Dios. Y a mí Satanás no me va a dejar inválida, ni me va a dejar en cama, ni me va a dejar postrada, porque yo te voy a servir en espíritu y en verdad en la danza. Y Dios me volvió a poner mi rodilla nueva, y yo ahora le danzo al Señor y doy mi testimonio cada vez que la gente me lo pregunta. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Y todo es para la gloria y la honra de Dios. Así es. También me comentaba alguien más, de que en la iglesia donde usted va han ocurrido milagros increíbles, cosas que uno tuvo que estar en el momento para creerlas. Y hemos tenido experiencias del Espíritu Santo que las hemos visto lindas, maravillosas en la iglesia. Me comentaban de un niño que tuvo cáncer. Así es. Y que a él solo le daban 7 meses o 1 año de vida. 6 meses. 6 meses le daban. 6 meses. Y que en esos 6 meses el niño ahora tiene como 15, 14 años, me comentaban. Así es. Y la persona que le dijo que le daba 6 meses de vida,
No llegó a los 6 meses y más bien el falleció. médico murió en un accidente en el mar. No, eso sí no lo sabía. Sí, el médico murió en el mar en un accidente. Él andaba surfeando y ahí murió de un infarto fulminante antes de los 6 meses que le había dado al niño. Eso, el niño tenía 6 años y ahora el niño ya tiene 15 años y ahí anda sirviendo al Señor en la iglesia, en las calles. Vamos a ver qué día lo traemos para que él nos hable de cómo fue su experiencia. Sería bueno que él diera su testimonio. Exactamente. Para que se dé cuenta el mundo entero el poder sobrenatural que tiene Dios a través del Espíritu Santo. Porque este podcast en realidad yo lo hice para que la gente escuche relatos, historias, anécdotas, testimonios verdaderos, que son cosas que la gente no cree. ¿Y por qué decidí hacer esto yo? El que no para cree, que la gente comience a creer. Aquel que no cree se le llama incrédulo. Exacto. Pero deja de ser incrédulo cuando sus ojos ven. Pero nosotros tenemos que creer lo que no vemos para poderlo ver. Exactamente. Porque yo era, como dice un refrán en el mundo, que yo era como Santo Tomás, que mientras que Tomás, el discípulo, no tocó que Jesucristo era él, el verdadero que resucitó, y le tocó los agujeros, hasta que tocó no creía que era Jesús. Así somos los incrédulos. Y nosotros tenemos que ser como Abraham, que Abraham no miraba que iba a tener hijos su señora porque era estéril, pero lo creyó porque Dios le dio la promesa. Entonces hay que tener la fe de creer lo que no miramos. Exactamente. Para que lo podamos ver. Exactamente. Yo aquí en este podcast, por ejemplo, me han escrito varias personas anónimas que han sido satanistas. Me han dado sus historias que próximamente las estaré leyendo en contando relatos o algo así. Yo no discrimino a nadie por lo que fue o por la religión que tiene, porque al final todos servimos al mismo Dios. Así que voy a estar trayendo personas que nos cuenten sus experiencias, tanto con lo sobrenatural demoníaco, por así decirlo, o malo, así como lo espiritual bueno, lo de milagros que Dios ha hecho en la vida de las personas, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay algún comentario extra que le gustaría hacer a usted? No, pues dándole gracias, ¿verdad? Porque he contado un poquito de tantas cosas que me han pasado en la vida. Tiene la puerta abierta también cuando quiera volver y bueno, muchas estar en gracias. Otro episodio, no hay problema. Gracias. Solo me contacta y lo armamos otra vez. Ok, está bien. Y me gustaría que si hay personas que escuchen esto y han pasado por alguna experiencia, que se aboquen a usted. Y que manden sus historias a la página de Instagram. Que manden sus historias. @CursedCastle69 o 69, @CursedCastle69, y pueden mandar todas sus historias, relatos o de familiares, testimonios, milagros, todo lo que ustedes quieran mandar será narrado en este podcast. Y para terminar, solo decirles que Cristo les ama, que le busquen mientras pueda ser hallado, porque la venida de Cristo está cerca. Dios les bendiga y gracias por todo. Muchas gracias por su participación. Fue un placer tenerla en este día. Gracias a usted. Esta noche o tarde, depende a qué hora lo estén escuchando. Y así es. Asimismo, les invito a ustedes a seguirme en mis redes sociales, @RicterX69. Y ha sido un placer estar aquí esta noche narrándoles ciertas historias con la señora. Así que los invito a escuchar los demás capítulos. ¿O tienen miedo?